Miedo. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Terror. Miedo muy intenso. Charles Darwin, el famoso naturalista inglés, publicó en 1872 un libro menos famoso que El origen de las especies, pero no menos importante, titulado La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Allí describió las reacciones físicas cuando sentimos miedo. Por ejemplo, se nos agrandan mucho los ojos y la boca, arqueamos las cejas, contenemos la respiración y luego ésta se acelera. Nuestro corazón empieza a latir fuertemente. Se nos seca la boca, perdemos la voz e incluso el vello del cuello se nos eriza. Como una de las emociones humanas esenciales, el miedo ha estado presente en la literatura desde sus orígenes. Sin embargo, solo en la segunda mitad del siglo XVIII apareció una narrativa que lo convirtió en el centro de su trama y que ha sido llamada literatura gótica. El Castillo de Otranto, del inglés Horace Walpole, apareció en 1762, en pleno romanticismo, y es considerada su punto de partida. Gótico. Estilo artístico desarrollado en Europa en la Edad Media, entre el siglo XII y el siglo XV. Se caracterizó por su monumentalidad, sus líneas sinuosas y una luminosidad contrastante en claroscuros. Un momento, ¿y por qué se llama gótica a esta narrativa si apareció en el muy posterior periodo romántico? Walpole la llamó así porque su novela estuvo ambientada en ese periodo, y de su libro quedó esa nominación. Pero además, planteó otros elementos que definieron este tipo de novela. Primero, referir un tiempo antiguo, que suma misterio a la atmósfera del relato. Segundo, situar la acción en lugares remotos y solitarios. Tercero, abordar hechos sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales. Y cuarto, mezclar esos hechos con otros perfectamente posibles para conseguir verosimilitud. Sobrenatural, que excede los términos de la naturaleza y sus leyes. Son sobrenaturales, por ejemplo, los milagros, la magia, las profecías, el más allá y los demonios. Lo sobrenatural es un punto clave en el diccionario de las novelas de terror, específicamente lo sobrenatural relacionado con el mal, o lo que nosotros presumimos relacionado con el mal que tanto miedo nos da. De esta manera, las novelas de terror son ricas en fantasmas, espectros, espantos, apariciones, encarnaciones, poseídos, retornos, además de otros seres vinculados con lo maligno, como vampiros u hombres lobo, o criaturas de la mitología confusa y aspecto monstruoso, como gárgolas, grifos, faunos o incluso personas de capacidades no esclarecidas y sobreentendidos tratos demoníacos, como brujos y brujas, o trastornadas creaciones humanas. Pocos libros han sido tan influyentes en la historia de la literatura, pero especialmente en la cultura popular como Frankenstein o el moderno Prometeo, aparecido por primera vez en 1818. Publicado de manera anónima, pronto se supo que su autora era la inglesa Mary Godwin, conocida posteriormente como Mary Shelley. En su breve novela creó dos personajes inolvidables: el Dr. Victor Frankenstein, cuya soberbia científica lo conduce a desafiar a la naturaleza y a Dios, y a la criatura, el ser deforme surgido de restos muertos y retornado a la vida, a un mundo donde jamás podrá encajar. Apenas un año después, otro personaje emblemático del terror hizo su aparición en el mundo: el vampiro, novela escrita por John William Polidori, también inglés y ciertamente acercado a Mary Shelley. Trajo al ser torturado entre el amor, la pasión y la sangre. Pese a su éxito inmediato entre los lectores, Frankenstein el vampiro, pero también otras novelas y luego cuentos del género del terror, no gozaron en principio de gran prestigio literario, quizás por sus altas dosis de fantasía. Y tal vez esa fue la razón de que raramente los escritores se dedicaran de manera exclusiva a este tipo de narraciones. Pero justamente la rareza es una de las características del estadounidense Edgar Allan Poe, uno de los escritores más determinantes en la historia de la literatura, ya que se le atribuye la creación del cuento moderno.
Poe escribió, entre muchos otros, relatos inolvidables como El corazón delator, El gato negro, La caída de la casa Usher o El entierro prematuro, que han llegado al cine, a la televisión e incluso a la animación, y que han inspirado a innumerables escritores. En efecto, aunque sin dedicación exclusiva al género, muchos escritores continuaron provocando miedo entre los lectores. Mal, lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lógico o de lo moral. Entre el fines del siglo XX y estos inicios del siglo XXI han aparecido nuevos temores y otros han ido quedando atrás. Ya no solo se aborda el miedo desde lo sobrenatural, sino desde lo perfectamente posible en el científico y tecnológico mundo contemporáneo. Y es quizá por su factibilidad que nos provoca más terror, ya que explora todos los alcances de la maldad humana. Esta es, por ejemplo, la propuesta de Stephen King, el innegable actual rey del terror.